Ya estoy dispuesto para comenzar una vez más, Sabiduría para el Corazón. El mensaje de hoy lo denominé Anhelando el Hogar. Está basado en Romanos capítulo 8, versículos 23 al 25. Por favor, busque este pasaje, Romanos 8, 23 al 25. Como introducción, déjeme contarle que C.S. Lewis escribió una alegoría clásica en cuanto a la batalla entre el bien y el mal, entre el reino de Cristo y el reinado del diablo sobre la humanidad. Quizás usted haya leído uno de los volúmenes titulado El león, la bruja y el ropero. Si no lo leyó, se lo recomiendo, sea cual fuere su edad. En este libro, Narnia está bajo el control de la bruja malvada y la tierra está condenada al invierno perpetuo. Todo está cubierto por hielo y nieve, todo el año, con temperaturas muy frías. Bajo su reinado, la primavera jamás va a llegar. Sin embargo, Aslan, el león, aparece en escena ofreciéndose a sí mismo a la bruja para ser sacrificado. El reinado del mal parece ir triunfando por un momento y el invierno sería todo lo que la tierra conozca para siempre. Pero Aslan se levanta de los muertos y destruye a la malvada bruja y la nieve y el hielo comienzan a derretirse. Las flores comienzan a salir y los árboles a reverdecer. De repente, la primavera llega al reino de Narnia. La alegoría de Lewis es obvia y algo aplicable a nuestra lección de hoy en cuanto al gemir de la naturaleza. Mientras la tierra experimenta la primavera, esta no dura mucho. La esperanza de la primavera es reemplazada por el calor del verano y el anuncio de la muerte en el otoño se hace realidad en el invierno de nuevo. La naturaleza no puede quedarse en la primavera. Las condiciones del huerto del Edén son sólo temporales. El apóstol Pablo nos informó que la naturaleza anhela el día en que el paraíso regrese. Juan nos habla de los días en que los árboles llevarán fruto todo el año y el agua fluirá con generosidad todo el año. Toda la tierra y los animales van a disfrutar de la vegetación y la belleza y la flora de un nuevo cielo y una nueva tierra. Habrá libertad del malvado príncipe de la potestad del aire para siempre, ya que éste estará en el lago de fuego perpetuamente. El gemir de la naturaleza, nos dice Pablo, va a abrir el camino a la gloria eterna. Ahora, déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios el gemir en un mundo atormentado. Y esto nos llama a anhelar el hogar. La naturaleza no está sola en este gemir por ese día que vendrá. Si regresamos a ese párrafo de la Escritura en Romanos, vamos a descubrir un segundo gemir. Comencemos con los versículos 22 y 23 de Romanos capítulo 8. Allí leemos de esta manera. Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice la Biblia: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ahí la porción por ahora. En otras palabras, vemos que la creación está gimiendo, pero también el creyente está gimiendo. Veamos el gemir de la creación. Parte de lo que es vivir una vida victoriosa para el creyente está en entender que la creación está gimiendo y el porqué de esto. La Biblia dice en los versículos 20 y 21 que la naturaleza fue afectada por la caída del hombre. Pasó a estar atada a la corrupción y al deterioro. Génesis, capítulo 3, espero que se acuerde, lo explica muy bien. Los espinos y los cardos pasaron a ser parte de la tierra maldita. Los gemidos comenzaron con la evidencia de terremotos, tornados, huracanes, el miedo de los animales y el mundo violento y sin misericordia de los mismos. Sin embargo, Dios permaneció en control, no el hombre, sino Dios. Génesis capítulo 3 nos dice que la humanidad recibió el privilegio de ejercer mayordomía sobre la tierra, o sea, poner orden, domesticar a los animales, etc. La humanidad es el mayordomo de este planeta, pero no el salvador del mismo. La tierra, de hecho, no depende del hombre para sobrevivir. Si bien la humanidad
no debe polucionar la tierra, sino que debe cuidarla y administrarla bien, ésta no se va a autodestruir a causa de lo que la humanidad haga. Lea el libro de Apocalipsis, y allí descubrirá que en los últimos eventos de esta dispensación y de nuestro planeta rehén del deterioro, muchos factores de la naturaleza seguirán vigentes. Por ejemplo, las estrellas y los planetas se mantendrán en el firmamento. La luna aún reflejará la luz del sol y el sol aún traerá su calor a la tierra. Por ejemplo, también el agua dulce y salada aún estarán abundantes. Habrá abundancia de animales y árboles. Y también la gente aún poblará la tierra reflejando su identidad nacional y reinos organizados. Esto todavía se mantendrá. Según la descripción de la tierra en sus últimos días, antes que Dios la haga de nuevo, no es de una tierra que se queda sin oxígeno, agua, árboles o animales o personas, no. De hecho, la tierra tendrá todo esto y en cantidad. Dios es soberano sobre su creación. Nosotros podemos disfrutarla o contaminarla. Podemos usarla para nuestro beneficio o ignorarla para nuestra desventaja. Sin embargo, un día Dios va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo, como dice Apocalipsis 21:1. También en Apocalipsis 22:3, Juan hace un resumen diciendo, y no habrá más maldición. ¿Sabe? La creación anhela ese día. Entonces, la creación está gimiendo, pero también déjeme mostrarle el gemir del creyente. Pablo dice que los creyentes gimen. Luego va más allá en detalle y nos dice por qué, y va más allá aún diciéndonos cómo debemos hacerlo. El mundo no comprende el plan de Dios para la creación y temo que muchos creyentes no entienden el plan de Dios para ellos. El creyente, por ejemplo, pasa por tiempos de adversidad y los seguirá teniendo. Pasa también por experiencias de dolor y seguirá teniéndolas. El creyente también tiene presiones y tribulaciones y las seguirá teniendo. También experimenta enfermedad y molestias y las tendrá. Pero finalmente va a morir de algo, cosa que también va a suceder. La Iglesia en la actualidad ha dejado al creyente sin respuestas. Se le ha inculcado que tiene ciertas garantías y promesas místicas que la Biblia no expresa, ya que se ha tergiversado lo que la Biblia dice para poder avalar un estilo de vida sin dolor, sin enfermedades, sin problemas y sin crisis. Lea de nuevo el Nuevo Testamento, por favor. Lea el capítulo 11 de Hebreos. Allí vemos a personas que fueron perseguidas, ridiculizadas, aserradas, asesinadas de distintas formas, dejados sin hogar y sin nada. Aún así, Dios dice que fueron personas de mucha fe de los cuales el mundo no era digno. La pregunta es, ¿por qué debemos gemir y qué debemos anhelar? 2 puntos claves acerca del gemir del creyente. Pablo aquí, en este pasaje, deja 2 pensamientos bien en claro y son estos. En primer lugar, hay una presencia innegable de clamores en la vida del creyente. Y en segundo lugar, hay un patrón definido del clamor del verdadero creyente. Tenemos la presencia del clamor o anhelo en la vida del creyente. Fíjese nuevamente en el versículo 23. Ahí dice la Biblia, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Aquí la palabra de Dios está diciendo y siendo absolutamente honesta en cuanto al verdadero cristianismo. Él dice, aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en este versículo de la palabra de Dios, que el gemido es en realidad solo para el verdadero creyente. La palabra gemido viene del griego estenazo, que significa dolerse internamente. Se trata de una palabra poco típica de la Escritura, ya que aparece unas 6 veces en el Nuevo Testamento, 3 de estas en Romanos capítulo 8. La palabra que usó Jesús al acercarse a la tumba de Lázaro es esta, obviamente, doliéndose por el hecho de que la muerte es parte de la humanidad caída. Se utiliza para hablar de líderes de la iglesia que, a causa de miembros desobedientes y pecadores en sus iglesias, gimen internamente también. Es una palabra que lleva un profundo anhelo por algo mejor.
Y Pablo dice que cada creyente está involucrado en esto. Pero permítame mostrarle 3 razones por las cuales el creyente gime. Aquí, el apóstol va a dar 3 razones por las cuales el creyente gime, y las 3 tienen que ver con el hecho de que estamos esperando algo. Vamos a la primera. Los creyentes gimen por la compensación final de su herencia. Los creyentes, nosotros, gemimos por la compensación final de la herencia. Fíjese en la primera parte del versículo 23. Volvemos ahí. Dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. En otras palabras, estamos experimentando la primera parte de nuestra herencia, el Espíritu Santo, pero no la herencia completa. Hay mucho más por lo que anhelamos ver y tener y experimentar con Dios. Hay mucho más. Pablo nos dice en este versículo que el Espíritu Santo es la primicia. ¿Qué quiere decir con esto? Al decir las primicias, se refiere a los primeros frutos. Él usa una ilustración que todos sus lectores iban a comprender. En Levítico, el judío creyente tenía que llevar los primeros granos de la cosecha al sacerdote. Eso pasaba a ser un símbolo de que la cosecha entera de este campesino era dedicada y consagrada para la gloria de Dios. Las primicias eran un regalo a Dios, una ofrenda. Sin embargo, Pablo revierte esta idea antiguo testamentaria en este principio neotestamentario. En este pasaje, las primicias no son algo que el creyente le da a Dios, sino algo que Dios le dio al creyente. Y ese algo que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, entonces, es el primer pago de Dios en nuestra increíble herencia eterna como la novia de Cristo. El Espíritu Santo significa que hay más por venir. La Biblia enseña que la salvación del creyente y el futuro galardón es afianzado por Dios el Espíritu. Pablo le aseguró a los corintios al escribir en 2 Corintios 1, 21 al 22, de esta manera: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Qué pasaje más maravilloso! En otras palabras, la seguridad del creyente no está relacionada a cuánto creció, cuán obediente es, cuán santo es o cuán comprometido esté en la obra. No está ahí la seguridad del creyente. Esas cosas son todas muy buenas y muchas indican, sin lugar a dudas, la realidad de una vida de fe. Pero la seguridad del creyente no está relacionada con eso. Y menos mal que no, porque todos podemos crecer más, ser más obedientes, menos pecadores, comprometernos más con la obra y con la pasión en que hacemos la obra de Dios. Todos podemos hacer más. La seguridad del creyente no está relacionada a lo que el creyente hace por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por el creyente. Espero que quede bien claro esto. Como creyentes, nuestra seguridad no se encuentra en lo que le hemos dado, sino en lo que Dios nos dio a nosotros. Se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, dice Pablo, como el sello y las arras de cada creyente. Nosotros experimentamos algo similar con las propiedades, con los bienes raíces. Uno paga un anticipo para señar, de cierta manera, la casa que queremos por un tiempo determinado. Hacemos algo similar en nuestras relaciones personales. Cuando encontramos la mujer con la cual nos queremos casar, ¿qué hacemos? Le damos un anticipo en forma de anillo de compromiso. ¿Cuántos de ustedes, hombres, les han declarado su amor y le han pedido a sus novias el casamiento con el anillo ya en la mano, listo para ponérselo en el dedo? ¿Por qué llevaba el anillo al proponerle matrimonio? ¿Sabe por qué? Porque usted no se la merecía y necesitaba algo que lo ayudara en esta causa, ¿no es así? Pero también le estaba planteando el matrimonio a una mujer que era mucho mejor, mucho más de lo que usted merecía. ¿Amén? Gracias a Dios por eso. Yo, la verdad, necesitaba ayuda. Había estado de novio con Marcia en más de una oportunidad y luego rompía la relación. En un momento me di cuenta que estaba por perder lo mejor que me había pasado en la vida.
De alguna manera ella aceptó cuando le pedí que saliéramos de nuevo, y su padre estaba ya muy enojado conmigo. Luego, sin que ella lo supiera, comencé a ahorrar dinero para comprar un anillo de compromiso. Trabajé de todo lo que pude haber hecho para juntar dinero. Yo sabía que el día que le pidiera matrimonio, ella necesitaba algo que demostrara que esto iba en serio. Ella necesitaba más que meras palabras. El día llegó y sucedió un milagro. Su padre no me mató, pero no, ese no fue el milagro. El milagro fue que ella me dijo que sí. Puedo decirle que ese anillo me ayudó a probar que realmente mis palabras eran en serio. Amigos, Pablo dice algo en este pasaje que revela lo que Dios ha hecho por nosotros. La novia del Cordero que vendrá. Él nos da más que palabras, nos ha dado una promesa, nos ha dado el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. ¡Qué maravilloso! Pablo enfatiza esta verdad al decirle a los creyentes en Éfeso, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, lo siguiente: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, el Espíritu es la promesa de Dios. Eso significa que el Espíritu es solo el comienzo de nuestra herencia. Aún queda mucho más por venir. ¡Qué maravilla! ¿Alguna vez conoció a una mujer que le haya dicho: me comprometí y este anillo es todo lo que siempre quise? O, ahora que tengo este anillo tan bello que siempre quise, no me importa si me caso o no, este anillo es suficiente. No. Ella va a decir: oh, va a haber una boda, va a haber un hogar, voy a tener un marido y, si Dios quiere, una familia. Ella está esperando todo eso. Cada mujer que se compromete está contenta porque pasa de ser novia a ser la prometida, sabiendo que va a ser esposa. Y ella anhela el día en que sea la esposa, anhela ese día. Si le pregunta a una pareja que se ha comprometido cuántos días faltan para su boda, lo más probable es que sepan exactamente el número de días. ¿Y sabe qué hacen mientras tanto? Anhelan ese día, anhelan el día en que el compromiso pase a ser un matrimonio. Ningún creyente verdadero dice: tener el Espíritu Santo como promesa es suficiente. No. El creyente anhela, gime por ese matrimonio, por las bodas del Cordero. Anhela ese día mejor en el que la iglesia se encuentre cara a cara con el Cordero, con su novio. Anhela ese día en que la iglesia se mude a la casa del Padre. Sin embargo, hay algo que sabemos, ¿no es así? Un compromiso puede romperse, un matrimonio puede abandonarse. Un anillo no es suficiente para que una promesa permanezca. Un anillo de compromiso y una alianza tampoco son suficientes para mantener un matrimonio. Pero la promesa de Dios a usted jamás se romperá, ya que Dios no puede mentir. Es por eso que su promesa no es una cosa, algo material, una casa, un auto, una propiedad o un anillo. La promesa de Dios para usted es una persona. La persona que tiene al Espíritu Santo morando dentro suyo pertenece a Dios, y el que pertenece a Dios para siempre. Y estoy mostrándole aquí, a través de la palabra de Dios, 3 razones por las cuales el creyente gime. En primer lugar, los creyentes gimen por la compensación final de su herencia. Anhelamos ardientemente aquel día donde tendremos la herencia completa. Pero en segundo lugar, los creyentes gimen y anhelan las consecuencias finales de su adopción. Ahora que tenemos una idea de quién es Dios, quién mora dentro nuestro, gemimos por más. Pablo dice en segundo lugar que nosotros como creyentes también gemimos por las consecuencias finales de nuestra adopción. Él escribe en el versículo 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Ya hemos estudiado en cuanto al proceso de adopción en el versículo 15, ¿se acuerda? Y cómo se relaciona con el aspecto teológico.
Pero por ahora permítame agregar que la adopción es doble. Primero, tenemos que es el hecho de poner al hijo en la familia de Dios. Y segundo, hay una responsabilidad dada a un hijo maduro al representar a la familia de la fe. En este segundo punto, el que Pablo declara en este versículo, el creyente va a tener la responsabilidad de representar el nombre de la familia. El creyente va a reinar literalmente con Cristo. Y Pablo dice que él y cada creyente verdadero anhela el día en que experimente en persona el glorioso reino de Cristo. No hay nada malo en querer eso. Es parte de nuestra herencia. El verdadero creyente anhela el día en que la justicia de Dios cubra la tierra, cuando su santo reino llene la tierra y todo lo que hay en ella. Nosotros anhelamos que esto suceda. Gloria a Dios. Amén por eso. Pero en tercer lugar, vemos que los creyentes gimen por la consumación final de su redención. En la última parte del versículo 23, leemos así: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ray Stedman comentó en cuanto a este versículo diciendo de esta manera: nuestras vidas consisten de gemidos. Gemidos a causa de los impulsos del pecado en nuestras vidas y las vidas de los que amamos. Gemimos porque vemos posibilidades que no podemos alcanzar. Gemimos porque vemos personas talentosas que desperdician sus vidas y nos encantaría ver algo mejor. Gemimos desilusionados con pena. Gemimos físicamente por nuestro dolor y limitación. La vida consiste de una gran cantidad de gemidos. Eso es lo que dice Ray Stedman. Esta es la realidad. Gemimos por la redención de nuestros cuerpos. Gemimos al igual que el apóstol Pablo y anhelamos el día en que moremos en el nuevo cielo y la nueva tierra con nuestros cuerpos glorificados, ya no más con estos cuerpos de carne y pecado, ya sin dolor o sufrimiento. ¡Qué maravilloso va a ser! Si usted se puede imaginar, nosotros como creyentes, se nos dice en Mateo 13:43 que un día resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre. Daniel dice en el capítulo 12, versículo 3, que los creyentes fieles resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué maravilla! Nosotros como creyentes gemimos por la compensación final por nuestra herencia, gemimos por la consecuencia final de nuestra adopción, pero también gemimos por la consumación final de nuestra redención. 3 maneras en las que el creyente gime. Eso es por lo que gemimos ahora. ¿Cómo lo hacemos? Permítame darle 3 maneras, breves y sencillas. En primer lugar, como creyentes, gemimos con la seguridad de la esperanza que tenemos. Fíjese lo que dice el versículo 24 de Romanos 8. La primera parte dice así: porque en esperanza fuimos salvos. Ahora, eso no significa esperamos ser salvos, no. Significa como somos salvos, tenemos esperanza. Fuimos rescatados de la desesperanza a la esperanza eterna. La palabra salvos está en el aoristo pasivo. Se trata de una acción completa con efectos que aún están por venir. Esta no es la esperanza que dice, espero que vaya al cielo, no. Esta esperanza me pregunto, ¿cuánto tardaré en llegar? Es como un niño en el asiento trasero del vehículo yendo hasta la casa de los abuelos. Una y otra vez van a preguntar, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Papi, ¿ya llegamos? Y usted le responde, no, pero ya estamos más cerca que la última vez que preguntaste. El creyente gime con ese tipo de anhelo, con esa anticipación. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Así gemimos. Pero en segundo lugar, nosotros como creyentes no solo gemimos o esperamos con la seguridad de nuestra esperanza, sino que esperamos sin la ventaja de haber visto. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 24. Dice la Biblia, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Uno podría ponerlo de esta manera. ¿Quién espera por lo que ya puede ver?
En otras palabras, esperamos porque no podemos verlo, no porque no creemos que exista. Ese es el sentido allí. Pero por último, nosotros como creyentes gemimos con la seguridad de la esperanza, sin la ventaja de ver, y en tercer lugar con una actitud de expectativa y coraje. Mire el versículo 25 por favor conmigo. Dice la Biblia: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestro gemir no es de depresión, sino que es algo activo, expectante. Vivimos la vida con esa actitud. Gemimos ahora, pero sabemos que esos gemidos se transformarán en gloria. La semana pasada estaba con mi vehículo y venía escuchando la radio. En el programa periodístico estaban entrevistando a una conocida actriz de mediados del siglo XX. Esta entrevista en particular fue en los últimos días de su vida, cerca de los 90 años. Cerca del final de la entrevista ella dijo: «He vivido una vida maravillosa, la vida que no puedo creer que ya se termine». Qué interesante, ¿no? Para el creyente la actitud es distinta. En rigor es exactamente lo opuesto. Nosotros deberíamos decir: «He vivido mi vida». Algunas partes fueron excelentes, otras fueron de fracasos, algunas en la cima, otras en los valles. He vivido mi vida. No puedo creer que recién esté comenzando. No puedo creer que lo mejor recién está por comenzar. Esto es lo que anhelamos. Y si bien gemimos, nuestro gemir está lleno de expectativas. Nuestra fe en Cristo significa que creemos en lo que no vemos, y nuestro premio será el ver lo que hemos creído. Y cuando veamos a Cristo, todo habrá valido la pena. Las pruebas de la vida van a parecer tan pequeñas cuando le veamos. El tan solo ver su rostro limpiará toda tristeza. Así que corramos con paciencia la carrera hasta que veamos a Cristo el Señor.